Hola, ¿qué tal todos? Continuamos con el solucionario de la guía de autoestudio UNAM 2019. En el video de hoy me toca iniciar con el capítulo de funciones reales y trigonometría. Lamentablemente este video ya llega tarde para las personas que hicieron el examen de admisión para el año 2019. Sin embargo, como dije en el segundo video de esta guía, este conjunto de videos les va a servir también a las futuras generaciones que vayan a realizar el examen, ya que históricamente la UNAM utiliza los mismos o casi los mismos temas para evaluar el examen, y en caso de que agreguen temas nuevos, lo único que haría sería actualizar la guía y agregando videos acerca de esos temas nuevos. Pasamos entonces a la resolución de los ejercicios de este capítulo, y lo primero que debo destacar es que, a diferencia de los 3 capítulos anteriores, en este los ejercicios no vienen como un encabezado específico de un ejercicio y un conjunto de respuestas de selección múltiple, sino que en este capítulo nos brindan un encabezado y nos dan una serie de ejercicios relacionados con ese encabezado. En este primer ejercicio se nos pide que determinemos dominio, rango y gráfica de 4 funciones. Igual que en los capítulos anteriores, la idea será repasar, conforme se va solucionando el ejercicio, repasar los conceptos relacionados con el ejercicio que se nos está planteando. Así que en este primer punto, en este primer problema, lo que vamos a hacer sería repasar lo que es el concepto de función, dominio, rango y cómo graficar. Antes de pasar a estos conceptos, voy a citar algunas de las funciones que nos van a aparecer en esta guía y que son las más comunes en el estudio de secundaria. La primera que les estoy citando se llama función polinomio, ya que se trata de un polinomio. Y de esta función van a derivar varias que son las que más se utilizan. Por ejemplo, de estas 4 funciones que tenemos aquí, van a derivar 4 de la función polinomio. En la función polinomio nos podemos encontrar con función constante, función lineal, función parabólica y función cúbica. La función constante sería cuando el polinomio tiene grado 0. El grado en este polinomio es n. Si el polinomio es de grado 0, quiere decir que vamos a tener este conjunto de monomios hasta el grado 0. Es decir, que sería en este punto, porque aquí tenemos x elevado a la 0 por a sub a, y x elevado a la 0 es 1. Así que nos quedaría de la forma a sub 0. A sub 0 es un valor constante y por eso este tipo de función tiene como nombre función constante. El segundo inciso de eso trata, luego lo veremos con más detalle. También tenemos lo que es una función lineal. La función lineal es de grado 1 y su gráfica es una línea recta. La función lineal llega entonces hasta el grado 1 en la x, por lo que no existe en grado 2, grado 3, grado n mayor que 1. De la función lineal, de la forma de la función lineal, vamos a derivar algunas características que seguramente les van a solicitar en algunos ejercicios. Tenemos que el valor independiente, el que no está acompañado con la x, se llama intercepto con el eje y. Y tenemos que el coeficiente de la x en una función lineal se llama pendiente de la recta. Estos valores también los vamos a repasar más a detalle cuando entremos en el tema de geometría analítica. Cuando llegamos a un polinomio de grado 2, que es cuando la x llega hasta el grado 2, obviamente, la función se llama función parabólica, que tiene una forma de campana y puede ser vertical, que se abre hacia arriba, vertical, que se abre hacia abajo, horizontal, que abre a la derecha, u horizontal, que abre hacia la izquierda. Esto también lo veremos más a detalle luego cuando toque un ejercicio. Luego tendríamos función cúbica, cuya gráfica es como una curva de esta forma o de esta forma, e incluso otras variaciones, tal y como las variaciones que les mostraba con la función parabólica. Tenemos también dentro de las funciones que vamos a ver en este capítulo la función racional. La función racional es una división o una fracción de 2 funciones que son polinomios. Aquí tengo p de x, es un polinomio de esta forma, y q de x es una función de esta forma. En este tipo de función sí que nos vamos a topar con el primer
o con la primera posible causa de inexistencia de una función en algún punto de x, que es lo que se conoce como discontinuidad. La función no es continua, que tiene que ver con el rango y tiene que ver también con el dominio. Hablando de dominio y volviendo a la primera función, todas las funciones que son polinómicas tienen como dominio todos los números reales y tienen como recorrido o rango todos los números reales. Cualquiera que tenga esta forma, dominio los números reales, recorrido también números reales, ya que el dominio se refiere a los valores que puede tomar la x sin que se produzca un error matemático. Como un error matemático tenemos la división por 0, la división de 0 entre 0, raíces pares de números negativos, entre otras que luego seguramente nos vamos a encontrar. Entonces, como ninguna de esas situaciones se van a dar en una función polinomio, entonces no hay ningún problema. En cambio, en la función racional, si el denominador llega a ser 0, esta función es discontinua o no existe en ese punto, ya que nos quedaría una división por 0, que es un error matemático. Por lo tanto, no es parte del dominio aquellos valores que hacen que el denominador sea 0. Tenemos también la función exponencial, donde pueden ver que la variable se encuentra como exponente. Aquí les coloco como variable la x, sin embargo, en lugar de x puede ser incluso un polinomio. Es decir, pueden imaginarse que esto sea el exponente y seguiría siendo una función exponencial. Contrario o relacionado a la función exponencial tenemos la función logarítmica, muy relacionado, ya luego van a ver por qué, con la función exponencial. Tenemos que finalmente citar dos formas de funciones que son las que seguramente más se van a encontrar, tal vez no en esta guía, pero sí después en el estudio de matemáticas, que es la combinación de funciones. La combinación de funciones, como el nombre lo dice, es cuando tenemos dos funciones. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo rápidamente. Tenemos una función llamada f de x que se llame x al cuadrado, o que su regla sea x al cuadrado, y tenemos una función f de x que se llame x más 3. Estas dos funciones se pueden combinar, que es lo que les muestra aquí, que es lo que les muestro aquí en este enunciado, que se leería de la siguiente forma: f con g de x. Esto quiere decir que la función f se va a evaluar en el valor de g de x. En los casos anteriores, la función se va a evaluar en el valor de x, pero en este la función se va a evaluar en el valor que tiene otra función que tiene en x. Es como una cadena. Entonces, si aplicáramos esto de f con g de x a este ejemplo, tendríamos que la función f, que es x al cuadrado, se va a evaluar en x más 3. Y lo voy a explicar esto con el ejemplo que tenemos de f de x y g de x. La combinación quiere decir, la combinación f con g de x quiere decir que el valor que tiene g lo vamos a sustituir en f. Así que en f, que es x al cuadrado, en lugar de colocar x al cuadrado, colocamos el valor de x, de esta x. Pero en este caso el valor de esta x hace referencia al valor de g. Eso es la combinación. Y nos quedaría que f con g de x es x más 3 elevado al cuadrado. También puede darse el caso de combinarlas en el otro sentido, g con f de x, que sería que en el valor de g sustituimos f de x. Así que en g de x, donde tenemos x, vamos a insertar el valor de f de x. Y el valor de f de x es x al cuadrado. Y ya nos quedaría aquí, en lugar de x más 3, nos quedaría el valor de f de x, que es x al cuadrado, más 3. Y eso sería g con f de x. Vamos a dejar ahí este breve repaso. Creo que ya se extendió mucho. Y vamos a pasar a resolver el primer inciso aplicando lo de el polinomio, la función polinomio.
En este caso, como es una función de grado 1, pueden ver el grado de la x es 1. Pueden ver también que no es una fracción, por lo tanto no es racional. Podemos saber de entrada que como es una función polinomio, su dominio es el conjunto de los números reales, su recorrido también. Y como es de grado 1, es una función lineal, es decir, su gráfica es una línea recta. Y para graficarlo lo voy a hacer de la forma en que seguramente se los han enseñado a todos, que consiste en crear una tabla de valores donde tomamos valores de x y así vamos generando los valores de y. Los valores se van generando porque resulta que una función en matemática es algo así como una regla que nos indica de qué manera se va a transformar un valor de entrada, en este caso x, en un valor de salida, que en este caso es y. Algo a lo que también debo hacer referencia es que y, la variable dependiente, es f de x. F de x y y son lo mismo. Entonces la función en matemática es algo así como un objeto al que le damos un valor de entrada y nos produce un valor de salida, que es el valor que toma y. Así que nosotros tenemos aquí una variable independiente x y una variable dependiente y porque depende del valor de x. La forma de graficar las líneas rectas, por lo regular, uno escoge dos valores a la izquierda del 0, dos valores a la derecha del 0, y luego empieza a sustituirlos en la ecuación o en la función. De la siguiente manera, por ejemplo, en la primera tenemos f cuando la x vale menos 2, vean bien, f de x, f cuando la x vale menos 2, entonces este valor es el que va a tomar la x. Y tendríamos 3 por x, 3 por el valor de x, menos 2. Sería menos 6 menos 2, nos daría menos 8. Y ese sería el valor que toma la variable dependiente cuando la x vale menos 2. Este mismo proceso se va a repetir para todos los otros cálculos. F evaluada en menos 1 sería 3 por menos 1 menos 2, nos va a dar a menos 5. Luego f evaluada cuando x vale 0 nos va a dar a menos 2. Cuando x vale 1 nos va a dar a 1 y cuando x vale 2 nos va a dar a 4. Y así se va completando toda la tabla con los valores de la variable dependiente. Y una vez llegado a este punto se procede a hacer la gráfica. Yo ya la tengo lista, la he desarrollado o la he graficado en un programa llamado GeoGebra. Lo que se va a hacer es graficar puntos o pares ordenados. Vean bien que esta tabla les muestra pares de valores. Estas son coordenadas en un plano de 2 dimensiones que se llama plano cartesiano. El valor de x se refiere a la coordenada horizontal y el valor de y a la coordenada vertical. Graficar los puntos, simplemente recordar que el plano horizontal es x y el vertical es y. Por lo tanto, si nos dice menos 2 para la x, nos desplazamos a menos 2 en la x. Y luego nos dice menos 8 para y, sería hacia abajo, la y es negativa hacia abajo, hasta llegar a menos 8. Y este punto que tenemos aquí pueden ver que es menos 2 para x y menos 8 para y, que es el primer punto llamado par ordenado. Cada uno de estos pares de valores se llaman pares ordenados. El mismo proceso para todos los otros puntos. Tenemos cuando la x vale menos 1, la y vale menos 5, tendríamos aquí otro punto. Cuando la x vale 0, la y vale menos 2, tenemos otro punto. Cuando la x vale 1, la y vale 1. Cuando la x vale 2, la y vale 4. Si unimos con una regla estos puntos, vamos a encontrar la gráfica de la recta, que era lo que estábamos buscando. También quiero mencionar que la forma más fácil de graficar una recta es simplemente encontrar dos puntos que pasan por esa recta y luego unirlos con una línea recta y ya tendrían la gráfica. No es necesario que construyan, para graficar una línea recta, no es necesario que construyan una tabla con tantos valores, solo necesitan dos valores lo suficientemente separados para unirlos y ver la forma de la recta. Si el profesor los pone a hacer
5 valores o más para graficar una recta es porque los quiere poner a trabajar de más, no es porque sea necesario. La demostración sería en que si yo he seleccionado simplemente menos 2 y 2 para X, hubiera obtenido para Y menos 8 y 4 respectivamente, que me habría dado este punto y este otro punto, que si lo uno con una regla me va a formar una línea recta, que es la gráfica que estaba buscando. Para cerrar con este ejercicio tendría que hablar acerca de dominio y recorrido, pero como les mencioné antes, las funciones polinómicas tienen de dominio y de recorrido el conjunto de los números reales. El dominio, los números reales, de menos infinito a más infinito, y el recorrido por rango, los números reales, de menos infinito a más infinito. Finalmente, otra forma en que se puede graficar una recta, ya que solo se requiere 2 puntos, es encontrar el intercepto con los ejes, con el eje X, con el eje Y. Hallar los interceptos simplemente hay que tener en cuenta lo siguiente: cuando la gráfica, cuando la línea o la función choca con el eje X, el valor de Y va a ser igual a 0. Eso es porque imaginemos que aquí viene nuestra gráfica y aquí en este punto choca con el eje X. En este punto, como el eje Y se refiere a desplazamiento vertical, sea hacia arriba o sea hacia abajo, el desplazamiento vertical sobre el eje X no hay, porque nos encontramos sobre el plano horizontal. No nos encontramos arriba, no nos encontramos abajo. Estamos en 0 desplazamiento vertical. Por eso Y vale 0 cuando chocamos con el eje X. Y ya que tenemos el valor de Y, para encontrar el valor de X en ese punto simplemente sustituimos en la función. F de X es Y y vale 0, por lo que tendríamos 0 igual a 3X menos 2. Despejamos la X y nos va a quedar que la X vale 2 tercios. Y conocemos el valor de Y, así que tendríamos un punto, 2 tercios para X, 0 para Y, que es el intersecto con el eje X, que si lo buscamos aquí en la gráfica vemos que queda por aquí. De manera similar, en el intersecto con el eje Y, podemos imaginar que viene la gráfica aquí y choca con el eje Y. En ese punto, en este punto, no hay desplazamiento horizontal, ni a la izquierda ni a la derecha. Como no hay desplazamiento horizontal, entonces se considera el valor de X como 0. Y si sustituimos este valor en la función, tenemos Y igual a 3 por 0, que nos va a dar a 0, menos 2, y nos va a dar que Y vale menos 2, y tenemos el punto 0, menos 2, que sería el intercepto con el eje Y, que si buscamos en la gráfica, estamos aquí, y vemos que sí es el punto donde la línea recta corta al eje Y. Si con una regla unen estos dos puntos, obtienen la línea recta, que es la gráfica que están buscando. Pasamos al siguiente ejercicio, que es el de la función constante, que nos dice que g de x vale 4. Esta función es constante porque independientemente del valor que tome la x, la función nos dice que vale 4. Así que podemos tomar el valor de x menos 7 y la función sigue valiendo 4. No hay donde sustituir la x, por lo tanto no hay cómo varíe la función. Podemos seleccionar el menos 3, sigue valiendo 4 la función. Podemos seleccionar el 0, el 4. Podemos seleccionar el 1000, el 10.000 o el valor que sea. Puede ser el menos 1000 también. Y la función va a seguir valiendo 4. Por lo tanto es constante, no cambia. El dominio de esta función es todos los números reales, porque podemos seleccionar cualquier valor de x y se nos va a generar un valor aunque sea el mismo. Entonces todos los números reales es el dominio, porque todos los números reales los puede tomar x. Pero el recorrido no es todos los números reales, porque el único valor que toma la función es 4, así que su recorrido es 4 nada más. En el siguiente ejercicio tenemos la primera parábola. Es una parábola, esto lo tienen que saber a simple vista, porque se trata de una función que tiene grado 2, una función polinómica de grado 2.
Y les mencionaba que las parábolas las van a tener de varias formas. Tenemos una vertical que se abre hacia abajo, vertical que abre hacia arriba, horizontal hacia la derecha y horizontal hacia la izquierda. Esto lo van a ver más en el tema de geometría analítica, pero avanzándoles un poco, la forma o la dirección que vaya a tener una parábola está en dependencia del término de mayor grado, es decir, de la x de mayor grado. Ya que tendríamos, por ejemplo, en este caso que si la función tiene la forma y igual a menos x al cuadrado, va a ser vertical que se abre hacia abajo. Si por el contrario tenemos que y o la función f de x es igual a x al cuadrado, es positiva, entonces va a ser vertical que abre hacia arriba. Y luego tenemos que si la función es y al cuadrado igual a x, ven aquí que el que está al cuadrado es la y, entonces es una parábola horizontal hacia la derecha. Y si por el contrario tenemos menos y al cuadrado igual a x, entonces es una parábola horizontal que abre hacia la izquierda. Solucionar este tipo de ejercicios sí lleva un poco más de trabajo, porque yo recomendaría que primero encuentren el vértice de la parábola. El vértice de la parábola es el punto de quiebre, se podría decir. Es el punto donde una parábola cambia de dirección. Podemos ver que aquí la parábola tiene esta dirección, va hacia arriba, pero llega a un punto en el que cambia de dirección. Este punto donde cambia de dirección se llama vértice. Y el vértice siempre pasa por el eje, o el eje pasa por el vértice. El eje de una parábola es una línea que divide a esa parábola en dos partes iguales. Tenemos aquí también, vamos en esta dirección y llegamos a un punto donde cambia de dirección la parábola. Este es el vértice, y aquí tenemos el vértice también, y por acá tenemos también el vértice. El valor del vértice va a ser importante para saber cuál es el recorrido de la parábola, porque resulta que en una parábola, por ejemplo en esta que es vertical hacia abajo, la función no existe en estos valores que están hacia arriba, no existen, por lo tanto no forman parte del recorrido. Así que si la función es una parábola vertical hacia abajo, por ejemplo como esta, su recorrido va a ser desde el vértice hacia abajo. En este caso el vértice está en 0, entonces desde 0 hacia el menos infinito sería su recorrido. Luego aquí tenemos que el vértice está en 0 y la función existe solo desde 0 hacia el más infinito. Aquí tenemos que la función existe para todos los números reales, porque existe tanto para las y positivas como para las negativas. Y lo mismo aplica para este segundo gráfico. Entonces lo primero que tocaría hacer es determinar el vértice. El vértice le dan el nombre de h, k. H es la coordenada horizontal, la x, y k es la coordenada vertical, la y. Para esto hay fórmulas. No nos vamos a centrar en cómo se deducen estas fórmulas, simplemente saber que la h se obtiene con la fórmula menos b entre 2a, y que el valor de k se obtiene simplemente sustituyendo en la función el valor que obtuvimos de h. En la función de la parábola que tenemos, vean que se trata de un polinomio, un trinomio de la forma de los que vimos en álgebra, y aquí sabíamos que el coeficiente de la x al cuadrado se llama a, el de la x se llama b, y el término independiente se llama c. Así que es lo único que hay que sustituir aquí. Menos b sería menos 6 entre 2 por a, que sería 2 por 1, y nos daría menos 3. Y luego este menos 3, que es el valor de la coordenada en x para el vértice, lo sustituimos en la función, de manera que nos quedaría que k es igual a la función evaluada en menos 3. Hacemos la sustitución en la función y nos da que k vale menos 11. Y con eso ya sabemos cuál es el punto del vértice. Tenemos entonces el punto del vértice, menos 3, menos 11.
Y simplemente lo que hay que hacer aquí es seleccionar valores que estén alrededor de la coordenada horizontal. Imagínenlo de esta forma: tenemos la coordenada horizontal -3, y como yo quiero que se me vea la gráfica entre estos valores, que se vea bien la gráfica así, entonces yo selecciono valores que estén alrededor de ese vértice, de esa coordenada del vértice, para poder obtener este punto, este otro punto, por aquí otro punto y por aquí un quinto punto. Y uniendo esos 5 puntos con una línea, voy a obtener la curva que es la gráfica de la parábola. Así que esa es la idea. Para eso nos serviría el vértice, además de para saber cuál sería el rango o recorrido de la función. Construimos entonces una tabla con los valores alrededor de -3. Yo tomé 2 valores a la izquierda y 2 valores a la derecha, y luego empezar a sustituir en la función. Por ejemplo, el -5 tendría la función x cuadrado más 6x menos 2, sustituyo allí el -5 y obtengo -7, que sería el primer valor de y. Por ejemplo, si sustituyo el valor de -2, tendría -2 al cuadrado es 4, 6 por -2 es -12, y luego -2. 4 menos 12 daría a -8, y -8 menos 2 daría -10, que sería el valor cuando x vale -2. Y así se repetiría este proceso a los otros 3 puntos, donde obtendríamos -10, -11, -7. Y la gráfica nos quedaría de esta forma, donde le señalo el vértice en -3, -11, que sería el punto más bajo de esta parábola. La gráfica, ¿cómo se haría entonces? Yo el vértice lo tengo aquí, simplemente seleccioné 2 valores a la izquierda y 2 valores a la derecha, y para cada uno de esos valores obtuve un valor en y, por ejemplo -7, luego con el -4 obtuve el -10, con el -3, que es el vértice, -11, con el -2 obtuve -10, y con el -1 obtuve -7. Entonces con esos 4 valores, si los uno con una raya, obtengo la curva que representa la parábola. Vean bien que se pueden seleccionar más valores a la izquierda. Por ejemplo, si yo he seleccionado el -6, habría obtenido este punto, -2 seguramente. Y si he seleccionado el 0, hubiera obtenido el -2 también. Y tener más puntos, tener más cantidad de puntos para graficar una curva es mejor, porque así la curva queda mejor dibujada. También para la función parabólica se puede aplicar lo de obtener el valor de los interceptos con los ejes. Por ejemplo, aquí el intercepto con el eje y es fácil de hallar, porque el intercepto con el eje y incluye que la x vale 0. Por lo tanto, esto sería 0, esto sería 0, y nos quedaría que el intercepto es -2, que es lo que tenemos por aquí. Queda demostrado en la gráfica. En cambio, para el intercepto con el eje y, sí que lleva un poco más de trabajo, porque tendríamos que factorizar a veces factorizar, a veces utilizar la fórmula general, porque nos quedaría que esta función cuadrática es igual a 0, porque la y vale 0. Obtendríamos 2 valores, y esos valores seguramente serán estos puntos, que son los intersectos con el eje X. Uniendo toda esta cantidad de puntos, entonces les quedaría muy bien dibujada la parábola, les quedaría muy bien la gráfica. Ahora hablando del dominio y del recorrido. En el caso del dominio pueden ver que la x puede tomar cualquier valor. Podemos tomar aquí -1000 si queremos, podemos tomar más 1.000.000 si queremos, y no hay problema. Por lo tanto, el dominio es el conjunto de los números reales. Como les decía, el dominio para las funciones polinómicas es el conjunto de los números reales, que iría de menos infinito a más infinito. Pero en el caso del recorrido sí que no serían todos los números reales, porque, como les mencionaba antes, la parábola en este caso no existe para valores que están por debajo de su vértice. Solamente existe para valores que están por encima del vértice. Y eso sería decir que los valores de la función o del recorrido de la función inicia en -11. Recuerden que el recorrido
se refiere a los valores de y, inicia en menos 11 y así escala hasta el infinito. Así que el recorrido sería de menos 11 al más infinito. Pasamos al último ejercicio, donde nos encontramos con la función valor absoluto. Para la función valor absoluto también podemos encontrar un vértice, ya que esta es muy similar a la parábola, solo que tiene una forma de V, como la que muestro aquí. Puede ser así, puede ser así, en dependencia del signo. Si tuviéramos aquí un signo negativo antes de valor absoluto, seguramente sería así. Para encontrar el vértice de la función valor absoluto, simplemente se toma la función, lo que esté en valor absoluto, y se encuentra cuál es el punto en el que cambia de signo. Eso sería igualarlo a 0 y despejamos, que es cuando la x es igual a 2. Les digo que es el punto cuando cambia de valor, porque recuerden que el valor absoluto lo único que hace es que si la x es menor que 0, si la x es negativa, entonces la toma como menos x, le cambia de signo. Y si no, si la x es mayor o igual que 0, entonces la toma tal y como está, positivo. Entonces para este caso, cuando la x vale 2, es donde obtenemos el 0, porque tendríamos 2 menos 2 nos daría 0. Pero si la x vale menos, de menos 2, por ejemplo, si la x vale 1, tenemos aquí el 1. Si la x vale 1, tendríamos 1 menos 2, nos daría menos 1, y sería necesario el cambio de signo. Si la x vale menos 1, nos daría menos 1 menos 2, menos 3, y sería necesario el cambio del signo. Este valor donde se produce el cambio de signo es el vértice de esta gráfica que parece una V. Construimos entonces, al igual que con la parábola, tomando valores alrededor del vértice. En esta ocasión el vértice 2, o la coordenada horizontal del vértice es 2. Y yo he seleccionado valores alrededor de ellos, como por ejemplo el 0 y el menos 2, dando pasos de 2 en 2, y el 4 y el 6 para ver la forma de esta gráfica. Y luego simplemente, al igual que antes, evaluarlo. S evaluado en menos 2, tendríamos x menos 2, pero la x vale menos 2, nos daría menos 4, pero el valor absoluto de menos 4 es 4. Y así el proceso, por ejemplo, cuando la x vale 4, nos daría a 2, y el valor absoluto de 2 sigue siendo 2. Y así repetimos a todos los valores, y luego graficar cada uno de estos puntos, menos 2,4, 0,2, 2,0, y unirlos con una línea. Tendríamos por aquí el vértice, tenemos el 1,1, el 0,2, tenemos por aquí el menos 2,4, que es el del primero que tenemos aquí, tenemos el 0,2, tenemos el menos 1,3, que no lo tenemos en la tabla, pero que sí, si sustituimos el menos 1 en la función obtendríamos 3, y así sucesivamente. Tenemos el 4,2 y el 6,4. Unen eso con líneas rectas y obtienen el valor o la gráfica de la función. El dominio y recorrido muy similar también al de la parábola. El dominio sería el conjunto de los números reales, ya que puede tomarse cualquier valor de x y obtenemos un valor de y. Y el recorrido también, similar al de la parábola, va a estar en dependencia del vértice. Por ejemplo, en esta gráfica, y específicamente en esta gráfica, la función solo existe desde que la y vale 0, vean bien que estamos aquí sobre 0, hacia arriba. Por lo tanto, el recorrido de esta función sería de 0 a más infinito. Vamos a pasar al siguiente problema, siguiente ejercicio, donde se nos pide que elaboremos una caja sin tapa partiendo de una pieza rectangular de cartón con dimensiones 20 por 30 centímetros
y cortando en las esquinas cuadros idénticos de área x cuadrado, es decir, cuadros idénticos, cuadrados idénticos, x por x, las dimensiones x por x, y doblando los lados hacia arriba. El volumen V de la caja en función de x tenemos entonces que la caja tiene esta forma, dice que tiene de ancho 20, pero a esos 20 hay que restarle 2x, porque vean bien que en ambas esquinas tenemos x. El conjunto completo, el ancho completo sería 20, pero le restamos esto que es x y le restamos esto que es x, es decir, le restamos 2 veces x. Y lo mismo aplica para el alto, tenemos 30 menos 2 veces x. El volumen de un recipiente cuadrado o cúbico está dado como el producto de sus tres dimensiones, el ancho, el largo y la altura. Así que la idea del ejercicio es que en estas líneas punteadas se va a doblar la caja hacia arriba, como una ceja se van a doblar y se van a formar las paredes de la caja, las paredes del recipiente, que van a tener una altura de x. Así que el producto de las tres dimensiones sería el largo, que en este caso sería 30 menos 2x, el ancho, que sería 20 menos 2x, y la altura, que sería x. Multiplicamos y obtenemos que la función del volumen sería la que corresponde con el inciso A. Pasamos al siguiente ejercicio, ejercicio número 3, donde se nos pide que formulemos una función en dependencia del número de trabajadores. El número de trabajadores es x y vamos a generar una función que nos diga el pago según el número de trabajadores. Esto yo lo hice con regla de 3. Tenemos que si 12 trabajadores ganan 5.400, entonces x trabajadores ganan lo que nos dicte una función que he llamado f de x y simplemente multiplicar en cruz, que era lo que hacíamos cuando teníamos magnitudes directamente proporcionales. Aquí tenemos el número de trabajadores y a la variable siempre le colocamos un más, y en la columna de las cantidades conocidas, que en este caso serían los trabajadores, le colocamos un signo más en la parte de abajo y un menos en la parte de arriba, en dependencia de si eran directamente proporcionales. Como a más trabajadores, más pago, entonces sí que son directamente proporcionales. Y nos decía la teoría que mirábamos en ese momento, que la función estaba dada como, o la variable estaba dada como el producto de las cantidades que tienen más entre las cantidades que tienen menos. Hacíamos una simplificación y nos quedaba que la función era 450x. Este ejercicio también lo pueden hacer de la siguiente forma. Pueden dividir 5.400 entre 12, esto suponiendo que ganan todos iguales, y obtienen que lo que gana cada trabajador es 450. Así que una función que está en dependencia del número de trabajadores, una función de pago en dependencia del número de trabajadores, sería de lo que gana cada trabajador multiplicado por el número de trabajadores, y llegaríamos al mismo resultado. En el siguiente ejercicio ya empezamos a ver algo de función exponencial y logarítmica, y es una introducción de lo que plantea la función exponencial y la logarítmica, ya que están relacionadas. Aquí les señalo que la respuesta del anterior era el inciso A, y ahora les muestro la relación que habría tanto en función logarítmica con función exponencial. La definición, creo que sería la definición de la función logarítmica, nos dice que el logaritmo de una cantidad nos da como resultado, es decir, es igual al exponente al que debemos elevar la base para obtener el valor dado. En este caso, el logaritmo de y en base a sería el exponente al que debo elevar la a, que es la base, para obtener y. Esa sería la función o la definición de la función logarítmica. En cambio, en la función exponencial tenemos la base elevada a un exponente
es igual a cierto resultado. En esta obtenemos el resultado de una potencia en la función exponencial y en la función logarítmica obtenemos el exponente necesario para obtener cierta potencia. Y transformar de una a otra es cuestión de simplemente ver la forma. Esta es la forma exponencial. Vean bien que la x es el exponente, la base a y el resultado y. Y en el caso de la función logaritmo, tenemos el logaritmo en base a del resultado, que es y, igual al exponente. Es cosa nada más de intercambiar las posiciones, es cosa nada más de sustitución. El inciso A lo tenemos en forma exponencial, así que vamos a pasarlo a forma logarítmica, identificando que el 4 es la base, el 3 es el exponente y el 643 es el resultado de la potencia. Aquí quiero hacer mención de un error que tienen en la guía. Dicen que 4 al cubo es igual a 643. Seguramente se equivocaron y se les resbaló el dedo para pulsar 3, porque 4 al cubo es 64, no 643. Así que la transformación quedaría de esta forma. Ahí pueden ver que la base es 4, que el resultado es 64 y que el exponente x es 3. De la misma forma se puede resolver el siguiente, simplemente ver qué corresponde con cada elemento de la función. Tenemos la base 3, tenemos el exponente menos 5, estoy enfocándome en esto, la base es 3, la a es 3, la x es menos 5 y la y es 1 sobre 243. Así que nos quedaría de esta forma, ya sustituyéndolo o transformándolo a la forma exponencial, donde tenemos que 3 a la menos 5, recuerden la propiedad del exponente negativo, lo invertimos, el 3 lo invertimos y nos queda el exponente positivo. Y 3 a la 5 es 243, así que nos quedaría prácticamente igual. En el siguiente ejercicio, ejercicio 5, tenemos que reescribir expresiones como combinación de logaritmos. Y para esto sí que tendremos que hacer un breve repaso de las propiedades del logaritmo. Específicamente para estos ejercicios yo les voy a citar 3 propiedades. Primero, la propiedad del logaritmo de un producto. Se van a encontrar a veces con el logaritmo en base a, la a puede ser cualquier número, del producto de dos funciones. Y esto lo pueden reescribir como la suma de los logaritmos individuales, siempre utilizando la misma base. Tienen la propiedad del logaritmo de una división o de un cociente, que lo pueden reescribir como la diferencia del logaritmo del numerador con el logaritmo del denominador. Y la tercera, el logaritmo de una potencia. Se van a encontrar a veces con el logaritmo de algún valor o de alguna función elevada a una potencia o exponente. Y lo que hay que hacer, o se puede reescribir, pasando el exponente a multiplicar al frente del logaritmo, tal y como está aquí. N multiplicando por el logaritmo en base a de f de x. Con estas 3 propiedades vamos a resolver estos dos ejercicios. En el caso del inciso A tenemos ahí el logaritmo de un cociente, tiene denominador y a la 4 y lo podemos reescribir como la diferencia del logaritmo del numerador con el logaritmo del denominador. Luego, en esta primera expresión tenemos el logaritmo de un producto. Tenemos como producto raíz de x multiplicando por z al cuadrado. Así que se puede reescribir como la suma del logaritmo de ambos factores individuales. Y quedaría de esta forma. Y finalmente aquí tendríamos que aplicar el logaritmo de una potencia. En el caso de la raíz, recuerden que la raíz cuadrada, que tiene índice 2, lo podemos reescribir como la variable, en este caso x tiene exponente 1, lo podemos escribir la raíz como un exponente fraccionario.
Así que raíz cuadrada es como decir elevado a la 1/2. Y como es una potencia, entonces la potencia o el exponente pasa a multiplicar al frente del logaritmo. En el caso de la raíz nos quedaría 1/2 por el logaritmo. En z al cuadrado el 2 pasa a multiplicar al frente. Y en y a la 4 el 4 pasa a multiplicar al frente del logaritmo. Y ahí ya tendrían descompuesta la expresión original, descompuesta en términos de logaritmo de x, z y y. En el siguiente ejercicio, en el inciso B, antes de pasar a aplicar las propiedades del logaritmo, hay que hacer unas transformaciones. La primera que apliqué es la de separar los subradicales. En esta primera expresión, que es la que nos dan, tenemos la raíz cuadrada de x e interiormente, en el subradical, se están multiplicando la x con otra raíz cuadrada. Y eso lo podemos escribir como el producto de dos raíces del mismo índice, que es lo que muestro aquí. Ahora en la segunda raíz tenemos la raíz cuadrada de la raíz cuadrada, y ahí se puede dar o aplicar la propiedad de potencia de un exponente o potencia de una potencia, viéndolo de esta forma. Si tenemos la raíz cuadrada de x o la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de x, en el subradical, en el primer subradical, lo podemos escribir como x a la 1/2. Y luego, el segundo radical también lo podemos escribir como x a la 1/2. Así que el primer x a la 1/2 queda elevado a la 1/2. Un exponente por cada radical. Y esto sería potencia de una potencia. Y el resultado se obtiene poniendo la misma base, que es x, y multiplicando los exponentes. 1/2 por 1/2 nos quedaría 1/4, que lo podemos escribir como la raíz de índice 4 de x elevado a la 1. Esa es la transformación que van a aplicar ahora en este ejercicio, porque aquí tenemos la raíz de una raíz. Esto se convertiría entonces en y por z al cubo elevado a 1/4. Haciendo la transformación quedaría de esta forma, y ahora podemos separar esa raíz de índice 4, porque tenemos en el subradical el producto de dos cantidades y lo podemos escribir como el producto de raíces individuales, siempre respetando que tengan el mismo índice. Vean que originalmente tenemos el índice 4, y al separar como la raíz de y como la raíz de z, sigo respetando que tienen el mismo índice del radical. Llegado a ese punto de transformación, podemos volver a la parte de aplicar los logaritmos. Reescribiéndolo nos quedaría de esta forma, y lo que tendríamos aquí es un triple producto, así que sería una triple suma. Separamos entonces cada uno de estos logaritmos, lo escribimos como suma, y en este punto ya simplemente nos quedaría aplicar la propiedad del exponente, ya que en el primer caso tenemos la raíz cuadrada de x, que es como decir x a la 1/2. Luego tenemos la raíz de índice 4 de y, que es como decir y a la 1/4, y la raíz de índice 4 de z al cubo, que sería como decir z a la 3/4. Así que como todos son exponentes, ese exponente pasaría a multiplicar al frente del logaritmo y quedaría de esta forma. Y con eso tendríamos resuelto también el inciso B. Pasamos al siguiente ejercicio, ejercicio número 6, que es similar al que resolvimos anteriormente, solo que en este caso se nos dan separados los logaritmos y se nos pide que los agrupemos. Dice que los agrupemos como uno solo en función de x, y y z. Para el inciso A tendríamos lo siguiente. Tenemos en los primeros dos logaritmos tenemos una suma, pero de paso también vemos que tenemos un 2 multiplicando por el logaritmo. Esto quiere decir que aquí podemos aplicar la propiedad del exponente, y esto puede pasar a ser el exponente de la cantidad a la que se le extrae el logaritmo, que es la x. Este 1/3 que está multiplicando con el logaritmo puede pasar como exponente
para el x menos 2 y este 5 puede pasar como exponente para el 2x más 3. Si hacen esa transformación nos va a quedar de esta forma. Y ahora sí que podemos ver que en los dos primeros logaritmos tenemos una suma, que la podemos reescribir como el producto o el logaritmo del producto. Así que ya como tenemos la suma del logaritmo de x al cuadrado con el logaritmo de esta otra expresión, la podemos reescribir como el logaritmo del producto de ambas expresiones. Pueden ver aquí x al cuadrado por x menos 2 a la 1/3. Algo que debo mencionar antes de continuar es que siempre estén pendientes de que tengan la misma base. Si esta fuera la suma de dos logaritmos que tienen distinta base, no podrían agruparse. Tienen que respetar que tengan la misma base. Lo mismo en el caso contrario, si tienen el logaritmo de un producto, cuando lo separan como suma, esos dos logaritmos que se están sumando tienen que tener la misma base. Continuando entonces, ahora tenemos el logaritmo de una expresión menos el logaritmo de otra expresión, una diferencia de logaritmo. Por lo que el logaritmo o la expresión del logaritmo que se está restando podemos agruparla como el denominador de una fracción. Reescribiéndolo entonces nos quedaría de esta forma. Vean que el 2x más 3 elevado a la 5 ha pasado como denominador y ahí ya tenemos agrupado el logaritmo como una función, como una sola función. En este primer ejercicio vemos que la única variable era x. El ejercicio o el encabezado del ejercicio decía que en función de x, y, z, pero simplemente era x. En el caso del segundo ejercicio sí que tenemos las variables x, y. No veo z, así que nos quedará como x, y nada más. En el caso de este ejercicio vemos que lo primero que tenemos es una resta de dos logaritmos, así que esta cantidad va a ser el denominador de esta cantidad. Pero antes de eso, tener en cuenta que este 2 que está aquí va a pasar a ser el exponente de toda esta expresión. Antes de hacer esa transformación, algo que destacar: cuando se topen con este logaritmo y no le pinten la base, quiere decir que es en base 10. Es la base por defecto del logaritmo vulgar. Este se llama logaritmo vulgar porque existe otro tipo de logaritmo que se escribe como ln y que tiene como base el número e. Así que si un día se encuentran con el logaritmo ln y no le pintan la base, por defecto se sabe que su base es el número e. En cambio, si se topan con el logaritmo vulgar, que se escribe log, si no le pintan la base, es porque la base es 10, que es la base por defecto. Ahora sí procedo a la transformación. El 2 pasa a ser exponente, el 3 también pasa a ser exponente, quedándonos de esta forma, que les explico qué fue lo que pasó. Vean que aquí tenemos x al cubo y al cuadrado. Esto que tenemos aquí, pero elevado al cuadrado, porque este 2 pasa a ser potencia, se convierte en el denominador. Entonces tendríamos x al cubo elevado al cuadrado, se nos convierte en este x a la 6. Y la raíz cuadrada de y elevada al cuadrado, se eliminaría la raíz con el exponente y nos quedaría simplemente y. Eso es lo que ocurrió. Y aquí podríamos simplificar la x al cubo del numerador con la del denominador. Se restarían los exponentes y prevalece el que tenemos con mayor exponente. En este caso el 6 quedaría como 3. También en el caso de la y podemos simplificar el y al cuadrado con y. Y nos quedaría y sobre x al cubo. En el caso del 3 ha pasado a ser el exponente de la fracción. Aquí también he aplicado una propiedad. Este 3 pasó a ser el exponente de toda la fracción. Y aquí podemos tener la propiedad de potencia de un cociente. En este caso es 3. Que equivale a la potencia del numerador entre la potencia del denominador. La misma potencia. Y eso es lo que tenemos por aquí. Ahora nos queda como una suma de dos logaritmos que tienen la misma base
y lo podemos reescribir como el logaritmo de un producto, donde podemos simplificar la x del numerador, la x al cubo, con la del denominador. Como tienen el mismo exponente, son las mismas cantidades, entonces se simplifican y nos queda la unidad. Y también podemos simplificar la y con la y al cubo del denominador, se restarían los exponentes y la que prevalece es la de mayor exponente. En este caso al 3 le restamos 1 y nos queda como y al cuadrado. Y ahí ya tendríamos agrupada la función como un solo logaritmo. Pasamos al ejercicio 7, donde se nos pide que grafiquemos o que tracemos la gráfica de funciones reales. Tenemos en el inciso A una función exponencial, base 4, exponente x. En el inciso B también la función g de x es exponencial, base 3, exponente menos x. Y en el caso del inciso C, una función logarítmica, base 4 y en dependencia de x. Antes de resolver todo, esto lo podríamos escribir como x igual a 4 elevado a la y. Quedaría muy similar a la primera función. Graficarlos, en este caso, muy similar a lo que hacíamos antes. Construimos una tabla de valores, yo aquí ya las construí, y simplemente darle valores para obtener valores de y de la variable dependiente y luego graficarlos. Las gráficas de funciones exponenciales que tengan exponente positivo es casi seguro que van a tener esta forma y tienen un dominio del conjunto de todos los números reales, porque aquí pueden ver que pueden tomar valores negativos muy a la izquierda y la gráfica existe, es decir, obtienen un valor. Lo único es que conforme sea más negativo o esté más a la izquierda, el valor que tome y va a ser más pequeño y tiende a aproximarse a 0, aunque nunca llega a 0, tiende a aproximarse a 0. Porque resulta que, por ejemplo, si tenemos 4 a la menos 1000, aplicando la propiedad del exponente negativo, esto se invierte como 1 sobre 4 elevado a la 1000. Lo cual nos daría un valor extremadamente pequeño. Entonces tiende hacia la izquierda a aproximarse a 0, pero no llega a 0. Y en el caso de avanzar hacia la derecha, la función tiende a crecer rápidamente. Pueden ver que incluso para el valor de 4, que es por aquí, ya no me dio espacio para representar la gráfica porque ya alcanzaba el valor de 256. Este tipo de gráficas, este tipo de funciones crecen rápidamente. Así que el dominio, el conjunto de los números reales y el recorrido, para este caso, desde 0 hasta el más infinito. En el siguiente ejercicio, nuevamente una función exponencial, pero en este caso con exponente negativo. Así que este 3 a la menos x lo podemos reescribir como 1 entre 3 a la x. Y aquí podemos empezar a ver o a imaginar cómo va a funcionar o qué forma va a tener esta gráfica. Si el valor de x es muy negativo, o es negativo, digamos, por ejemplo, menos 1000, ya que tiene exponente negativo, lo invertimos y nos queda como 3 elevado a la 1000, que nos va a dar un valor muy elevado. Vamos a ponerlo por aquí, mejor por aquí, vamos a ponerlo por aquí. Y en caso contrario, si dijéramos por ejemplo 3 a la 1000, tendríamos 1 entre 3 a la 1000, que sería 1 dividido entre una cantidad muy grande, que nos daría muy cerca de 0. Así que cuando se trata de una función exponencial con exponente negativo, la función va a quedar como de esta forma. Si les muestro la gráfica, aquí tienen la tabla de valores, ven que cuando era negativo, el valor de y era más grande y conforme voy llegando a valores positivos y valores positivos cada vez más grandes, el valor de y, el valor de la función, se va haciendo más pequeño y la gráfica queda de esta forma. El dominio sería el conjunto de los números reales, porque podemos tomar
cualquier cantidad negativa, cualquier cantidad positiva, podemos ver que mientras más pequeño sea el valor, más alto va a estar la función, y podemos ver que mientras más positivo sea, más cercano a 0 será el valor de la función. Así que el recorrido, al igual que antes, van a ser los números de 0 al más infinito. Y para el tercer ejercicio, el inciso C, función logarítmica, esta sería la tabla de valores. Y aquí algo que mencionar, que antes no lo dije, que había quedado de mencionarlo, es que la función logaritmo no existe para valores negativos, ya que recuerden que el resultado de la función logaritmo nos da un exponente. Y no hay manera de que exista un exponente que nos convierta una cantidad en un resultado negativo, no hay manera. Eso dependería nada más de la base. Si la base es negativa y el exponente es impar, el resultado es negativo. Si la base es negativa y el exponente es par, entonces el resultado es positivo. Entonces repito, si aquí tenemos una cantidad negativa, no tendría sentido preguntarnos a qué exponente vamos a elevar 4 para obtener esa cantidad negativa, porque no hay manera de que el exponente nos convierta el resultado en negativo si la base es positiva. De hecho, tampoco forma parte del dominio el 0, ya que si aquí tenemos 0, nos estaríamos preguntando a qué exponente hay que elevar el 4 para obtener 0, y eso tampoco existe. No hay ningún exponente que haga que una base se convierta en 0. Así que para la tabla yo empecé a escoger valores de x desde 1, luego 4, todos en función de la base, que sean múltiplos de 4. Ya que para el caso de 1, si aquí colocamos 1, la pregunta sería, ¿a cuánto elevamos 4 para obtener 1? Lo elevamos a 0, ya que 4 a la 0 nos va a dar 1. ¿A cuánto elevamos 4 para obtener 4? Sería 1, ya que 4 a la 1 nos daría 4. Y así sucesivamente. Aquí en 256 tendríamos aquí a cuánto elevamos 4 para obtener 256, lo elevamos a la 4. Ese es el sentido de la función logaritmo, darnos como resultado el exponente al que hay que elevar la base para obtener cierto valor, en este caso el valor de x. Si toman estos pares ordenados y lo graficamos, nos va a quedar de esta forma. Por lo regular las funciones logarítmicas tienen esta forma de gráfica, donde podemos ver que el dominio es el conjunto de números desde 0 hasta el más infinito. No podemos tomar valores negativos y tampoco podemos tomar 0, así que el dominio quedaría expresado como 0 a más infinito. Y en cuanto al recorrido, podemos ver que si hay valores negativos que puede tomar la función, y vemos que empieza a subir indefinidamente, lento pero subiendo indefinidamente. Por lo tanto, el recorrido sería de menos infinito a más infinito, o dicho de otra forma, el recorrido sería el conjunto de todos los números reales. Con eso tendríamos resueltos los 3 incisos. Lamentablemente el video ya se está extendiendo demasiado, por lo tanto lo vamos a dejar hasta este punto, y en el siguiente video continuamos con la resolución de este capítulo.